En un pequeño vecindario de la tranquila ciudad de Missouri, donde las calles estaban llenas de casas acogedoras y las risas de los niños llenaban el aire durante los cálidos días de verano, se alzaba un cementerio sombrío. Este cementerio, con su inmenso número de tumbas sin marcar, había estado allí durante generaciones, observando silenciosamente la vida que transcurría a su alrededor. A lo largo de los años, había adquirido una reputación misteriosa y aterradora entre los residentes del vecindario, quienes susurraban historias de avistamientos inusuales y lamentos nocturnos. En ese vecindario vivía una joven llamada Jessica. Desde temprana edad, había tenido lo que ella misma llamaba un tercer ojo, la habilidad de percibir lo inexplicable. Esta habilidad le permitía conectarse con el mundo espiritual de una manera que muchos no podían entender. Entre sus experiencias, recordaba vívidamente las veces en que veía a su abuela, que había fallecido hacía tiempo, como una sombra benevolente en los momentos más inesperados. La historia que Jessica compartió en una fría noche de otoño, mientras el viento soplaba suavemente y las hojas crujían bajo sus pies, comenzó en el calor del verano. Fue en ese tiempo cuando sus amigos y ella se encontraban fuera de su casa, disfrutando de la brisa nocturna mientras conversaban y contemplaban las estrellas. Un manto de tranquilidad cubría el vecindario, hasta que una serie de gritos resonaron desde el cementerio que yacía justo al otro lado de la calle. El sonido penetrante cortó el aire, dejando a Jessica y sus amigas en estado de shock. Una voz familiar, la de su hermano mayor, resonó en el aire. «Jessica, ayúdame», Jessica, gritó, como si estuviera en apuros en medio de la noche. El corazón de Jessica latía con fuerza mientras se preparaba para correr al rescate de su hermano, pero algo en su interior la detuvo. Su hermano no estaba en el cementerio, no podía estarlo. La voz de su hermano siguió llamándola, y la inexplicable sensación de que algo no estaba bien se apoderó de ella. Al mirar hacia el cementerio, pudo ver una sombra borrosa en medio de la oscuridad. Sus amigas, igualmente aterradas, la animaron a llamar a su hermano. Rápidamente, marcó su número y pudo escucharlo responder al otro lado de la línea. La voz de su hermano estaba clara, pero al mismo tiempo, podía oír los gritos que resonaban desde el cementerio cercano. El miedo se apoderó de Jessica, y su hermano le instó a entrar rápidamente a la casa. Reunió a sus amigas y corrió hacia la seguridad de su hogar, tratando de dejar atrás el escalofrío que recorría su espalda. La noche pasó lentamente, pero finalmente amaneció, trayendo consigo una nueva pregunta: ¿qué había ocurrido realmente en el cementerio? El día siguiente trajo consigo una noticia sorprendente. Una de las chicas del vecindario, asustada y confundida, preguntó a Jessica si su hermano estaba bien. Jessica se dio cuenta de que no había sido la única que había escuchado los gritos provenientes del cementerio. La sombría reputación del lugar parecía haber cobrado vida esa noche, y la comunidad estaba llena de especulaciones sobre lo que realmente había ocurrido. En los días que siguieron, Jessica investigó más sobre la historia del cementerio y descubrió que había un oscuro pasado asociado a él. Había historias de personas que habían muerto allí en circunstancias misteriosas, así como accidentes inexplicables que habían dejado a algunos con lesiones graves. La construcción de una cerca alrededor del cementerio parecía ser un intento de contener su aura inquietante, pero el enigma persistía. A medida que pasaba el tiempo, Jessica continuaba teniendo experiencias inusuales. Visiones fugaces de figuras sombrías, susurros en el viento y una sensación persistente de ser observada la persiguieron en sus momentos más tranquilos. En las noches en que el viento aullaba y las hojas caían de los árboles, las voces parecían volver a ella, susurros incomprensibles que se mezclaban con el aullido de la naturaleza. El cementerio se convirtió en el epicentro de su obsesión. Intrigada y asustada por igual, Jessica se adentró en su historia oculta, desenterrando viejas leyendas y registros de personas que habían vivido y muerto en el vecindario. A medida que profundizaba, encontró relatos de fenómenos inexplicables, sombras que se movían en la oscuridad, figuras que se desvanecían en la niebla de la madrugada y lamentos que resonaban entre las tumbas. Una noche, impulsada por una mezcla de curiosidad y valentía, Jessica decidió enfrentar sus miedos y regresar al cementerio. A medida que cruzaba el umbral, una sensación de opresión la envolvió, y los susurros parecían intensificarse. Pero esta vez, estaba decidida a obtener respuestas. En medio de la oscuridad, vio una figura borrosa moverse entre las tumbas. Una presencia inquietante la rodeó, y los lamentos de años pasados parecían llenar el aire. Con cada paso, las sombras se alzaban y se desvanecían,
como si fueran testigos de una historia que había sido olvidada por el tiempo. Finalmente, Jessica se encontró frente a una tumba sin marcar, una tumba que parecía emanar una energía oscura y poderosa. Mientras estaba allí, escuchó una voz suave, un murmullo que parecía llamarla por su nombre. La figura borrosa se materializó frente a ella, una forma etérea que parecía llevar consigo las memorias de aquellos que habían sido olvidados por el mundo. La figura habló en susurros, contándole historias de vidas perdidas, tragedias que habían ocurrido en el mismo suelo que ella pisaba. Había una historia de amor truncado, una promesa rota y un lamento eterno que resonaba a través del tiempo. Jessica se dio cuenta de que había desenterrado una conexión entre los vivos y los muertos, una conexión que había permanecido oculta durante años. Con el tiempo, Jessica compartió su experiencia con otros, revelando la verdad detrás de los gritos en el cementerio. No eran simplemente voces del pasado, sino lamentos de almas atrapadas entre mundos, buscando respuestas y liberación. A medida que compartía estas historias, la comunidad comenzó a mirar el cementerio de manera diferente, con una comprensión renovada de su oscuro pasado. El cementerio, una vez envuelto en misterio y miedo, se convirtió en un lugar de respeto y contemplación. Las tumbas sin marcar ya no eran simplemente monumentos olvidados, sino recordatorios de vidas que habían sido dejadas atrás. Jessica continuó siendo una voz para aquellos que no tenían voz, un puente entre los vivos y los muertos. A medida que el tiempo pasaba, la joven con el tercer ojo encontró paz en su conexión con el mundo espiritual. Aunque la oscuridad seguía acechando, sabía que había encontrado su propósito al traer luz a los secretos enterrados en lo más profundo de la tierra. Y así, el cementerio, una vez atormentado por lamentos, se convirtió en un lugar de historias compartidas y lecciones aprendidas, un recordatorio de que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay espacio para la redención y la comprensión. Esperamos que hayas disfrutado del vídeo de hoy. Si quieres estar al tanto de más contenido paranormal como este, no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo.